¿Qué es lo que es el páncreas? Páncreas es una glándula auxiliar del aparato digestivo, pero por ser auxiliar no es menos importante. Es una fuente de enfermedades horribles, más aún. Entonces hay que saber cómo funciona el páncreas y hay que tratar de prevenir al respecto también. Pero es una glándula sumamente compleja, empezando por el hecho de que es una glándula a la vez exocrina y endocrina, o sea, vierte sus productos al exterior, vale decir, el lumen del aparato digestivo, pero también eh, produce verdaderas hormonas que circulan por todo el cuerpo y que son sumamente importantes para mencionar desde ya una de las cosas eh, más importantes en la actualidad es la insulina. Y una pandemia que tenemos en el mundo actual, sobre todo en nuestro país también, es la diabetes mellitus tipo 2, que es un agotamiento de las células que producen la insulina. Y ese agotamiento parte por el hecho de que comemos mucho dulce y alimentos demasiado procesados. Entonces, es todo un mundo que viene ahora y vamos a ver la parte endocrina más adelante, pero partimos hoy día con la parte exocrina del páncreas. Bueno, aquí está el páncreas y es interesante. Páncreas llega o sea, vierte su producto a través del conducto de Wilson hacia el duodeno, pero al duodeno llega a la vez bilis y a la vez llegan otras hormonas, todo se junta en el duodeno para recibir a quién, al quimo, ese producto semilíquido que sale del estómago como resultado de los procesos digestivos que ya se hacen en el páncreas, en el estómago y de la trituración que ocurre principalmente en el canal pilórico. Aquí está la situación más esquematizada, como digo, al duodeno llegan productos del páncreas, de del hígado a través de las vías biliares, especialmente todo se junta en la ampolla de Vater y, y aquí en el duodeno ocurre entonces la eh, segunda fase de la digestión de no, la tercera fase ya, porque la primera fase ocurre incluso en la boca y después en el estómago y la tercera fase en el duodeno. Y allí ocurre de todo. Como dije, hay una parte exocrina y una parte endocrina, y la exocrina está dada fundamentalmente por la producción de enzimas que están destinadas a la digestión de los nutrientes que llegan al intestino delgado. Llega, por ejemplo, glucógeno, es digerido por la amilasa. Llegan lípidos, es digerido por la lipasa. Y llegan proteínas, que son eh, digeridos por la tripsina principalmente. Aparte de lo que ya ha ocurrido en el estómago con la pepsina. Y tenemos, por otra parte,
varias hormonas. Hormonas son productos que circulan por toda la sangre y que influyen todos los órganos. Entonces, empezando por lo que ya mencioné, la insulina, un antagonista de la insulina que es el glucagón, la somatostatina, que es un factor que aplaca casi todo, y también hay polipéptidos varios no muy bien definidos hasta la fecha. Aquí tenemos la parte secretora exocrina, que son estos acinos que vierten sus productos al conducto pancreático, pancreático conducto de Wilson, y esta es la parte endocrina, respectivamente representado por los islotes de Langerhans con células que producen las hormonas y los acinos que representan glándulas exocrinas que vierten su producto entonces al conducto pancreático. Esa es la situación general por esquema y aquí la situación natural. Aquí los acinos con sus diferentes conductos excretores, con células, un epitelio de los acinos de tipo cuboide y que secretan esta parte exocrina, enzimas, como dije, y un líquido acuoso muy rico en bicarbonato. Ya vamos a ver eso. Y aquí tienen los islotes de Langerhans, que son esos conglomerados de células endocrinas que producen diversas hormonas. Entonces, ¿qué contiene el jugo pancreático? En un casi 99% es agua, el resto sólido, o sea, soluto, no sólido, soluto. Dentro de estos solutos hay orgánicos como enzimas proteolíticas, ya mencioné la tripsina y su precursor, la quimotripsina. Hay hormonas, hay una enzima que digiere hidrato de carbono, que es la amilasa pancreática, y hay enzimas que digieren los lípidos, como lo es la lipasa pancreática. Y en cuanto a los solutos inorgánicos, hay varios iones, pero que se la traen, como vamos a ver. Entonces, hay enzimas que produce el páncreas que digieren todos los componentes de los alimentos que podemos eh, tener: proteínas, hidrato de carbono y lipasa y lípidos. En cuanto a los solutos, cabe notar que el jugo pancreático contiene grandes cantidades de bicarbonato, no se olviden eso, que juega un rol sumamente importante en neutralizar el jugo gástrico, que es ácido por excelencia y que viene desde el estómago hacia el duodeno. Ya comenté del jugo gástrico que tiene un pH de 2, o sea, es como un ácido fuerte y que basado en el ácido clorhídrico principalmente. Bueno, ese jugo gástrico sumamente ácido llega al duodeno y tiene que ser en alguna manera eh, neutralizado. Y esa neutralización del jugo gástrico en cuanto al pH lo hace fundamentalmente el bicarbonato producido por el páncreas. Entonces aquí están las enzimas que produce el páncreas: proteasa, amilasa, lipasas, y
estamos aquí con dentro de las eh, proteasas que llegan los polipéptidos desde el intestino ya atacados o semidigeridos por la pepsina. En el páncreas actúan tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, etcétera. ¿Y qué pasa con estas proteínas? Se producen como efecto de la digestión aminoácidos libres y oligopéptidos. Entonces, ¿qué pasa con estos aminoácidos? Ustedes ya lo han visto en el intestino delgado por contratransporte, sin porte, no contratransporte, sin porte, o sea, conjunto, entra estos aminoácidos, al igual como la glucosa, en cotransporte con sodio a la célula. De ahí está la bomba sodio-potasio ATPasa que saca el sodio y la glucosa pasa también por una parte al metabolismo de la célula intestinal, por otra parte pasa la glucosa y los aminoácidos al sistema portal desde donde llegan entonces al hígado. Aquí vemos la amilasa cómo ataca los glúcidos y los separa, los digiere en diferentes glucosas, en diferentes monosacáridos, no solamente glucosa. Y aquí tenemos la lipasa que ataca a los triglicéridos, que son las grasas que tal como vienen en los alimentos, y los transforma en monosacáridos y más aún a ácidos grasos libres que son reabsorbidos entonces en el intestino. Y aquí tenemos a las enzimas y también los iones que secretan. Y esto, cuando llega agua desde el acino con las características de un líquido isoosmótico, vale decir, hay la misma cantidad total de solutos como en la cantidad total, vale decir, la osmolaridad la misma como en la sangre. Pero como ocurre también en otras glándulas, a medida que ese producto sale al conducto excretor, es modificado según las circunstancias, según lo que se tiene que retener, según lo que tiene que llegar al exterior. Varía la composición iónica de cualquier producto excretado en el mismo momento de pasar por el conducto excretor. O sea, como se repite en otras condiciones que hemos visto, el gran transporte masivo de agua y sale en igual proporción que la sangre, sale en el acino, pero la elaboración del producto fino que finalmente sale y que sirve a los destinos que tiene ese jugo, se produce en el conducto efector. El afinamiento en segmentos distales y el transporte masivo en los acinos, tal cual como lo hemos visto en otras partes. Ahora, nótese de que a lo largo del conducto eferente o del conducto excretor se va enriqueciendo el jugo pancreático con bicarbonato. Entonces, lo interesante a medida que aumenta el flujo de jugo pancreático, aumenta también en forma directamente proporcional la concentración de iones bicarbonato.
mientras que al revés disminuye en la misma proporción la concentración de cloruro. Sodio y potasio no varían en relación con la velocidad de secreción. Ahora, lo interesante en eso de qué depende la, el flujo pancreático, vale decir, la velocidad de secreción de jugo pancreático, evidentemente depende de diferentes estímulos que vamos a comentar, pero el principal estímulo está en la llegada de contenido gástrico al duodeno y con ello, si aumenta el flujo, con ello, el flujo pancreático aumenta en la misma proporción en que aumenta el jugo, la llegada de quimo al duodeno. Y en esa misma proporción de que llega quimo al duodeno, aumenta la concentración y la cantidad de bicarbonato que llega al duodeno. Todo eso ya es una maravilla de cooperación y coordinación en el fondo, porque en realidad si aumenta el flujo, l- los mililitros de jugo pancreático que llegan por unidad de tiempo y por otra parte, en la medida que aumenta el flujo, aumenta la concentración de bicarbonato, ustedes se dan cuenta de que va a llegar tanto bicarbonato como protones llegan al duodeno desde el estómago, porque una cierta cantidad de iones depende de la concentración en el líquido, pero también del volumen del líquido. Entonces, producto de concentración de un soluto y el volumen del líquido, del solvente, el agua en este caso, equivale tanto en el páncreas como en el eh, flujo que viene del estómago en igual proporción. O sea, es impresionante, ¿eh? Cómo se coordina la cantidad de ácido que vierte el estómago hacia el duodeno con la cantidad, y digo no solamente la concentración, es la cantidad de bicarbonato en el jugo pancreático. ¿Por qué digo cantidad? Porque una cosa es es la concentración, pero la otra cosa también es el volumen del líquido pancreático, el jugo pancreático que llega al duodeno. Y lo mismo con el quimo. La cantidad de protones que vienen con el quimo depende de la concentración del quimo que llega, pero también del volumen de quimo que llega al duodeno. Bueno, de que el páncreas vierta igual cantidad de bicarbonato que los protones que llegan desde el estómago hacia el duodeno, eso ya es en sí una cosa asombrosa. Bueno, aquí tenemos la concentración total de solutos y dentro de estos solutos el bicarbonato aumentando dramáticamente a medida que aumenta el volumen de jugo pancreático secretado. Alcanza finalmente un máximo. Y este máximo concuerda con el mínimo de cloruro que tiene ese jugo pancreático. Potasio y sodio no varían a lo largo de la secreción. O sea, al aumentar el volumen de jugo pancreático, eh, no se pierde, por decirlo así, excesivamente sodio ni potasio, se mantiene la concentración. Pero en el caso de bicarbonato, eh,
aumenta el flujo, pero también aumenta la concentración. Eso significa que aumenta la cantidad de bicarbonato que llega al duodeno en relación con qué, con la cantidad, y digo cantidad de protones que llegan desde el estómago, vale decir, el producto de volumen del quimo y la concentración de los protones en el quimo. Bueno, ya vemos ya de dónde viene ese bicarbonato. Viene básicamente por intercambio con cloruro. Sale bicarbonato de la célula y tiene que entrar cloruro como una contrapartida. Para la salida de un anión tiene que entrar otro anión a la célula. Entonces hay una interacción, un transporte contrario de bicarbonato y de cloruro. Y esto se ve aquí porque ustedes ya han visto eso lo mismo, por ejemplo, en la mucosa respiratoria, de que por una parte salen solutos hacia el lumen, en este caso fundamentalmente bicarbonato, y sale también cloruro. No, no mucho, pero sale cloruro. Entonces, en la mucosa respiratoria, esta salida de cloruro es mucho más grande que en la mucosa pancreática, o sea, en el conducto deferente pancreático, por un fin que tiene de acumular soluto en el lumen para fluidificar el mucus. Eso es lo que se ocurre en la mucosa respiratoria. Aquí tenemos el mismo mecanismo, básicamente la salida de bicarbonato en contratransporte con la entrada de cloruro. Adicionalmente tenemos una posibilidad de aumentar la cantidad de eh, cloruro secretado hacia el lumen a través de un canal que se llama CFTR. Vaya, vamos a volver a esa cosa. Pero la cosa interesante es de dónde saca el bicarbonato. La célula saca bicarbonato por un mecanismo ya archiconocido por nosotros, que está dado por la anhidrasa carbónica, que CO2 y agua hace ácido carbónico, y ese ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protones. Y estos protones salen en eh, ya como salen, aquí no sale como salen, pero salen ciertamente por contratransporte con sodio, como en otras partes igual. En suma, aquí tenemos un mecanismo archiconocido que no solamente se reproduce en la mucosa respiratoria, sino que también en el asa de Henle, como ustedes han visto, por ejemplo, ese transportador, sodio, eh, potasio y dos cloruros, que reemplaza el cloruro que sale en este caso hacia el lumen. En el asa de Henle, este transportador sodio, potasio, dos cloruros está situado en la membrana apical, vale decir, en el lumen, y transporta desde la orina el sodio, los cloruros y el potasio hacia la sangre para aumentar la osmolaridad de la médula renal. Bueno, lo que quiero decir que en todas partes siempre se producen los mismos mecanismos orientados a uno u otro lado según las necesidades. Entonces no hay que aprender tantas cosas de memoria, sino que hay que atenerse a los mecanismos básicos. Entonces, eh, para recordarles, en la mucosa respiratoria sale el cloruro, con eso sale un soluto, los solutos atraen agua y
esa agua que sale al lumen fluidifica el mucus y entonces el mucus puede salir arrastrado hacia el exterior, arrastrando también todo tipo de mugre. Ahora, hay una enfermedad y por eso que me tengo en este asunto, que ese canal CFTR que posibilita también la salida de cloruro y que posibilita la entrada de, o sea, la salida de cloruro desde la sangre hacia el lumen, puede tener una mutación que lo inhabilita para transportar cloruro. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en la mucosa eh, respiratoria, en este caso, no sale cloruro, por lo tanto, no salen suficientes solutos y por lo tanto no puede salir agua y por lo tanto el mucus queda hiperviscoso, espeso y no se puede movilizar. ¿Qué es lo que pasa si en la mucosa respiratoria usted no transporta el mucus y por lo tanto todas las mugres acumuladas se quedan ahí y se producen procesos infecciosos? Y eso da lugar a una enfermedad que se llama fibrosis quística, y esta fibrosis quística es una causa de muerte temprana. Las expectativas de vida de una persona con fibrosis quística no va mucho más allá de 4 años después de diagnosticado en el momento de nacer. Y en Inglaterra, por el contrario, la expectativa de vida son 40 años. ¿Por qué? Porque se hace el diagnóstico temprano, etcétera. Bueno, ese es otro cuento, pero yo quiero señalar que tanto en el aparato respiratorio como también en el eh, jugo pancreático, este canal de cloruro que puede modificarse genéticamente puede resultar una mutación e inhabilitarlo. También que produce una fibrosis quística que afecta no solamente el aparato respiratorio, sino que también a la producción de jugo pancreático. Entonces no puede circular apropiadamente el jugo pancreático, y si no puede circular apropiadamente el jugo pancreático, se quedan retenidas eh, las enzimas que tienen que sacar hacia el duodeno del páncreas y comienzan a autodigerir el páncreas. O sea, la fibrosis quística es eh, una enfermedad gravísima que solamente afecta este pequeño canal de cloruro, pero lo hace en todas partes del organismo y afecta entonces vías respiratorias y vías pancreáticas, de glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera. Profe, Bueno, ya, ¿esta fibrosis quística solo se da en el pulmón o también se da en el páncreas? ¿cómo? Como es que habló de fibrosis quística solo en el pulmón. En el páncreas dijo que las enzimas no salían y se empezaban como a comer. ¿Ahí no se genera fibrosis en el páncreas? Bueno, es la fibrosis quística, que es que resulta de una mutación de este canal que lo inhabilita para transportar cloruro. No sale suficiente soluto hacia el lumen y por lo tanto la viscosidad del mucus, en el caso de las vías respiratorias, como también la viscosidad del jugo pancreático aumenta, porque si no salen solutos, eh, no sale agua. Y si no sale suficiente agua, el líquido se hace muy espeso, muy viscoso, y si se hace muy viscoso, aumenta la resistencia al flujo, y si aumenta la resistencia al flujo, entonces hay un retraso en el vaciamiento del jugo pancreático en este caso. Y si hay un retraso del vaciamiento del jugo pancreático,
las enzimas empiezan a eh, activarse en forma muy temprana, porque normalmente las enzimas son excretadas hacia el duodeno, particularmente la proteasa, en forma de eh, moléculas precursoras, como el tripsinógeno en este caso, y recién cuando llega al lumen del intestino se activan. Pero si no llega a tiempo, el tripsinógeno se retrasa, entonces empieza a activarse tempranamente y esa activación temprana resulta en un daño del tejido pancreático. Vamos a volver sobre este punto. Entonces, estamos, ¿cachai? Sí, profe, gracias. Ah, entonces, en la secreción pancreática viene a ser interesante, entonces, ¿qué es lo que estimula la secreción pancreática? Ya hemos insinuado de que en gran medida es la llegada de quimo hacia el duodeno. En la secreción pancreática se distinguen, en el estímulo de la secreción pancreática distinguen varias fases, por lo menos tres fases. La primera, y yo he insistido eso ya cuando tratamos la salivación, una fase cefálica de que la simple vista de una comida, el olor, la textura eh, de un alimento, la masticación, todo eso por vías vagales ya induce una secreción pancreática. O sea, lo que dije siempre de que una comida tiene que ser apetitosa, no solamente por razones estéticas, sino que para una buena digestión. Entonces, además de la fase cefálica, hay una fase gástrica que del, eh, la distensión del estómago produce, por ejemplo, la gastrina, y la gastrina también tiene un efecto a nivel de la secreción. Y aquí la más importante, llegando al intestino, aminoácidos, ácidos grasos y protones desde el estómago, se estimulan no solamente un reflejo enteropancreático, sino que se producen con la llegada de quimo hacia el duodeno dos hormonas importantes, la colecistoquinina, que ya la hemos hablado en algún momento, y la secretina. Y estos son responsables de un 80% de la secreción máxima de enzimas en el jugo pancreático. Pero vuelvo a insistir, lo importante que es eh, la vista, el olfato y la textura y la masticación, y ya como el inicio de la estimulación de la producción de jugo pancreático. En ello contrasta enormemente lo insípido y coloro inodoro que es usualmente la comida de hospital. Esa es una contradicción con lo que debería ocurrir. Ya, entonces tenemos en el fondo dos fases importantes. Una fase nocturna y otra fase diurna. Y principalmente en la mañana, aumenta la producción de tripsina, la proteasa principal. Entonces, la tripsina, la producción de tripsina en reposo mínima, y la producción de tripsina en la fase digestiva, cuando llega efectivamente nutrientes al duodeno máxima. Y aquí influyen hormonas
como dije, la secretina que estimula la producción de agua y electrolitos principalmente en en el páncreas y que es estimulada la secretina en la producción de secretina específicamente, particularmente por la llegada de protones desde el estómago y que lo que produce la secretina en el páncreas aumenta la secreción de bicarbonato en relación directa a la cantidad de protones que llega. O sea, eso es asombroso, como dije. Y tenemos, aparte de eso, la colecistoquinina estimulada por la llegada especialmente de proteínas y de lípidos. Y la colecistoquinina, que es lo que hace, llega, manda un mensaje al cerebro y de ahí al vago nervio, al nervio vago, y el nervio vago se encarga de estimular eh, por vía colinérgica un receptor muscarínico en las células de el ácido pancreático y ahí se producen entonces las enzimas correspondientes. O sea, como diría un conocido animador, todo calza. Aquí está representada la estimulación vagal del páncreas con el resultado de un aumento de la secreción de las hormonas secretinas y colecistoquinina en el eh, duodeno, que a su vez llegan estas hormonas a la sangre y estimulan en el páncreas la producción de agua y bicarbonato, principalmente por la secretina y eh, eh, tripsina y lipasa por parte de las células pancreáticas. En suma, una estimulación parasimpática que viene desde el eh, sistema nervioso superior y estimula al páncreas a producir eh, las- los jugos pancreáticos y tenemos que la llegada de quimo hacia el estómago induce la secreción de secretina que vienen a reforzar esta secreción por parte del páncreas. Entonces dije que estas enzimas que llegan desde el páncreas hacia el duodeno, hay que protegerlas en el sentido de que no deben eh, activarse antes de tiempo porque podrían digerir al mismo páncreas. Entonces, eh, son secretadas estas enzimas generalmente por en forma de un precursor y es el caso de la tripsina particularmente que no tiene el precursor, que es el tripsinógeno, no tiene actividad enzimática. Entonces, eh, además, estas enzimas, estos zimógenos y estos vale decir, precursores de las enzimas son guardados en vesículas o gránulos de zimógeno para evitar la interacción con otros compartimentos celulares. Además, en el mismo gránulo de zimógeno hay inhibidores de proteasa y una, eh, hay un pH bajo, esas proteínas
se condensan de modo de que no pueden activarse masivamente. Entonces, incluso hay proteasas que degradan las enzimas activas. O sea, una gran cantidad de mecanismos destinados a que esas enzimas, fundamentalmente las enzimas proteolíticas, no ataquen al órgano que los produce. Aquí tenemos estos precursores que son el tripsinógeno principalmente, precursores o simógenos que son vertidos hacia el intestino y recién en el intestino ese tripsinógeno es activado a la tripsina, dando lugar a esta enzima activa la oportunidad para actuar sobre las proteínas que llegan, pero no sobre las proteínas que constituyen el órgano secretor. ¿Y cómo ocurre esa activación del eh, tripsinógeno hacia tripsina a través de una endo, enteroquinasa que transforma el tripsinógeno o el quimotripsinógeno, da lo mismo, pero el precursor transforma esta enteroquinasa al tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina, a su vez, ayuda a eh, transformar otros precursores en el actor final, como en este caso la quimotripsina, que es una proteasa auxiliar, por decirlo así. En suma, tenemos la existencia en el ribete de cepillo del duodeno de enteropeptidasa que transforman el precursor que viene del páncreas, el tripsinógeno en este caso, a tripsina. Y la tripsina da origen en sí mismo a una, eh, a una otra serie de, eh, de, em, enzimas proteolíticas auxiliares, pero además también transforma una prolipasa en lipasa. Y como ya dije, el quimotripsinógeno en quimotripsina. Así las cosas, hay que ver quién estimula la secreción de jugo pancreático, vale decir, la cantidad de agua y de bicarbonato. Y eso es, como dije también, la secretina. Si eh, usted aplica secretina en un animal de experimentación, aumenta el flujo pancreático dramáticamente, el flujo pancreático, vale decir, volumen por unidad de tiempo. Y ahora lo interesante viene a ser de que si usted aplica 5-hidroxitriptamina, ¿qué es lo que es la 5-hidroxitriptamina? La serotonina, entonces disminuye el flujo del jugo pancreático. O sea, la serotonina, ese neurotransmisor del placer que habíamos conocido, disminuye el flujo pancreático. Pero en relación con que el viejo dicho chileno, guatita llena, corazón contento. O sea, en el sentido que cuando está distendido el estómago y todavía no pasa quimo hacia el duodeno, no tiene por qué aumentar la secreción pancreática, tiene que aumentar en relación principalmente con la llegada de quimo desde el estómago y cuando vacía su contenido al estómago, evidentemente que disminuye la, la serotonina y disminuye la fuente de placer.
y hay que volver a comer para aumentar nuevamente la serotonina que frena entonces por el momento la secreción de jugo pancreático. Lo importante en esto es de que hay factores que activan la, la secreción del jugo pancreático y también la eh, y por lo tanto también el contenido de bicarbonato en el jugo pancreático. Y hay antagonistas, entre estos antagonistas, la serotonina, que se lo digo como un dato accesorio, la serotonina bloquea la secreción pancreática eh, en relación de que no es necesario cuando el estómago, cuando el alimento aún está en el estómago, recién cuando se vacía el estómago, ahí aumenta entonces en forma dramática la secreción de jugo pancreático y con ello la secreción de bicarbonato. Entonces, todo este bonito conjunto puede ser alterado y uno de los eh, bandidos que destruyen el páncreas es una sustancia tan conocida como el alcohol. Y el alcohol es un condimento no condimento, pero es un acompañamiento de las buenas comidas y el conjunto de una buena comida y una abundante cantidad de etanol puede dar lugar a terribles consecuencias en el páncreas. Y vamos a ver por qué. Aquí está lo que ustedes todavía no conocen, el alcohol en sus diferentes formas, y van a conocer gente que brinda con ustedes y a lo largo les va a encantar tanto que se aburren de tomar alcohol, pero es interesante que hay millones de alcohólicos y que con el uso excesivo de alcohol aumentan los crímenes y muere mucha gente por accidentes de tránsito, todo cosas conocidas que causan enormes daños Profe, personales. Y ¿el alcohol aumentaba el flujo de jugo pancreático? no le dije nada todavía, yo dije nomás de Ah, que ya. el alcohol es un asesino del páncreas y vamos a ver por qué. Porque actúa justamente en lo que tú dices, pero no lo aumenta, sino que disminuye el flujo del jugo pancreático. ¿Y por qué lo disminuye? Porque por diferentes razones el jugo pancreático se hace más viscoso, lo que le había contado desde un inicio, y esa mayor viscosidad retrasa el paso del jugo pancreático al intestino y entonces las enzimas, justamente lo que había anunciado, se activan tempranamente y empiezan a autodigerir el páncreas. Y ese es un efecto del alcohol, ya me anticipé un poco al respecto, pero entonces ese es el problema de que el alcohol, eh, por una parte, libera eh, tempranamente por un aumento de calcio intracelular a la tripsina y la liberación temprana y también por el tripsinógeno. eh, en el fondo se produce tripsinógeno, pero que se activa tempranamente, incluso dentro de la célula. Y eso produce entonces una necrosis celular y junto con la necrosis celular hay una liberación de calcio y el calcio a su vez como buen gatillador, no solamente de miles de otros procesos, sino que también de la secreción de productos contenidos en forma de vesícula,
aumenta la secreción, pero aumenta también la destrucción primitiva, la destrucción de las vesículas que contienen el tripsinógeno y se libera entonces tripsina en vez de tripsinógeno. Entonces ya tenemos la tripsina activa en el jugo pancreático. Entonces los simógenos se abren y sale entonces eh, la tripsina como tal hacia el lumen y nos vamos a saltar esto por un momento y entra eh, más aún proteínas celulares por la necrosis de las células acilares, entra el jugo pancreático, disminuye el flujo de jugo pancreático y se activan tempranamente el tripsinógeno y empieza entonces la activación enzimática intrapancreática que entonces digiere a las propias células del páncreas. Entonces, eso es eh, un daño que inflige el alcohol por vía de la activación temprana del tripsinógeno a tripsina que autodigiere entonces el páncreas. Por las dos razones que, por una parte, los simógenos eh, son liberados tempranamente hacia el lumen y se activan tempranamente, y por otra parte, porque se activan incluso el tripsinógeno dentro de la célula y en relación con la necrosis celular se produce un aumento del calcio que fomenta además la excreción, la liberación masiva de vesículas con tripsinógeno hacia el lumen y por lo tanto la activación temprana también de esta enzima. Si hay algún trauma, el trauma es seguido de inflamación y así ocurre también en el páncreas. Hay inflamación y ustedes pueden, y una parte importante de la inflamación es el edema, vale decir, la acumulación de líquido en los tejidos. Y la acumulación de líquido en el tejido obviamente comprime también los conductos eferentes de los acidos pancreáticos y aumenta entonces la eliminación de enzimas del páncreas hacia la sangre en vez de eh, hacia el intestino. Entonces, el diagnóstico de la pancreatitis aguda se hace en relación con un terrible dolor epigástrico que sobreviene de las opíparas comidas y el abundante consumo de alcohol y, eh, y a las pocas horas aumenta entonces el nivel de amilasa en la sangre. Eso hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda como evidencia de que la enzima, en vez de vertirse al intestino, se están virtiendo a la sangre. Bueno, esto produce daño en el páncreas enorme. El tripsinógeno, la tripsina digiere al mismo páncreas y tenemos en la pancreatitis crónica estos terribles vestigios del páncreas, pero también con enfermedades secundarias como la diabetes por eliminación de las células endocrinas. Entonces, aún, la destrucción del páncreas se acompaña también de la presencia de lipasa, no solamente en el páncreas, sino que en toda la grasa retroperitoneal y se forman entonces grandes heridas
por autodigestión del tejido adiposo y más aún liberación masiva de ácidos grasos hacia la sangre. La presencia masiva de ácidos grasos en la sangre tiende a producir insuficiencias orgánicas múltiples, entre ellos del pulmón, riñón y aparato cardiovascular. Finalmente tenemos esta catástrofe de abscesos incurables y repetidamente intervenidos sin mucho eh, éxito. ¿Y todo eso por qué? Porque se retrasó la entrega de tripsinógeno al intestino por efecto del alcohol, lo que conduce a su vez de una activación temprana de la tripsina y una tripsina activa que está dentro del páncreas lo digiere. Entonces la idea es consumir alcohol, pero en pequeñas cantidades, consumir chunchules y encurtidos también en pequeña cantidad y nos salvamos de estas catástrofes. Esto sería por hoy. Ya, profe, Pregunta, por mi parte no. bueno, que quede claro que es el retraso de la llegada de jugo pancreático al intestino es lo que produce una activación temprana de los tripsinógenos y por lo tanto eh, la tripsina empieza a, digerir al propio páncreas, al propio órgano que la produce. Si eso les queda claro, ya es una gran cosa. Sí, profe, muchas gracias. Entonces nos vemos cuando